¿Verdad? Doctor Gambetta, que el Señor le siga usando. Muy buenas noches. Buenas noches. Felicidades para ustedes. Nos sentimos contentos de estar juntos nuevamente en el día de hoy. Y qué bueno es saber que Dios tiene buenas noticias para su pueblo. Y a pesar de las cosas difíciles que están pasando en el mundo hoy en día, a pesar de las crisis que afectan la vida de todos los habitantes de esta nación y del mundo, sin embargo, Dios tiene un plan para su pueblo y Él nos lo ha revelado en su palabra. Antes de abrir el libro santo, vamos a pedir la dirección de Dios. Mientras yo me encomiendo al Dios del cielo, ustedes pueden acompañarme de rodillas o los que no puedan, inclinan su rostro en el lugar donde están. Gracias. Nuestro amantísimo Padre y Dios, sea tu nombre engrandecido y glorificado en esta hora. Es a través de Jesucristo, tu Hijo, que venimos confiadamente hasta tu trono de gracia. Imploramos, Señor, que las promesas de tu palabra puedan hacerse ciertas en nosotros en esta hora. Tú dices que donde quiera que dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estarás en medio de nosotros. Por eso te damos la bienvenida, Señor. Te pido en forma especial que tu bendición descanse sobre cada alma aquí presente. Tú conoces de nuestras luchas, de nuestras dificultades, tropiezos, caídas, desánimos, dolores, sinsabores. Tú sabes, Señor, cuánto duele la traición, el desencanto. Tú sabes, Señor, cuántas veces nos sentimos que ya no vale la pena seguir, pero tú nos levantas y nos das ánimo. Gracias por la seguridad de que Jesús es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En esta hora pedimos por cada necesidad, las que han sido expresadas públicamente, las que han sido expresadas en forma privada a este servidor a través de los papelitos que noche tras noche me han entregado, por esa madre que pide por sus hijos y por tantos otros que aunque no han expresado públicamente su necesidad, la están presentando ante ti en esta hora. Sé propicio a cada uno y dales lo que te piden, lo que te pedimos, Señor, no porque haya algún mérito en nosotros, sino porque tú prometiste que por los méritos de Cristo, todo aquello que te pidamos en su nombre, si es para tu gloria, tú nos lo darás. Me encomiendo a ti en esta hora, al abrir las páginas de tu santo libro, que esa luz alumbre nuestro corazón, que entendamos tu palabra y que la pongamos por obra. Gracias por escuchar nuestra plegaria. Te lo agradezco y te lo pido todo en el nombre precioso de Jesús. Alabado sea su nombre. Amén, Señor. Anoche iniciamos el estudio de un tema fascinante. La última gran controversia entre Cristo y Satanás, el dragón y la mujer, la iglesia.
y cómo el diablo habría de desatar su ira final contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Al final de sus Biblias dice la palabra del Señor: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La última controversia va a ser contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios. En realidad, Satanás siempre ha odiado a Cristo y ha odiado a todo aquel que guarde los mandamientos de Cristo, que le respete a Él como Dios, como Creador y como Redentor. Pero su ira especialmente se va a volcar en esta generación final contra aquellos que se mantengan leales a Dios, obedeciendo al Señor Jesús. En el capítulo 14 del libro de Apocalipsis se menciona el último mensaje que Dios va a enviar o está enviando a los habitantes del planeta Tierra justo antes de que Cristo aparezca en las nubes del cielo. Y este mensaje tiene que ver con lo que estamos hablando. Dice el capítulo 14 y en el versículo 6: vi a otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle a Él gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel, versículo 9, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de ¿quiénes? Digámoslo juntos a este versículo: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Inmediatamente después de que Juan vio a tres ángeles cruzar el cielo, atravesar el espacio, trayendo para los moradores de la tierra el último mensaje de amonestación, tres ángeles, tres mensajes de parte de Dios, Juan vio otra escena que le seguía de inmediato. Versículo 14. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano
una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Inmediatamente después de que Juan vio 3 ángeles atravesar el espacio y traer ese triple mensaje a los moradores de la tierra, Juan entonces vio una nube blanca que se acercaba en el cielo. Y sentado en esa nube blanca venía el Hijo del Hombre. Y traía una hoz aguda en su mano para cosechar la tierra. Y la tierra fue segada. Nosotros aprendimos anoche que la siega es el fin del mundo y los segadores son ¿quiénes? Los ángeles. Justo antes de la siega final, antes de que Dios envíe a sus ángeles a recoger a sus escogidos y recoja la cizaña para ser quemada, Dios envía este mensaje de amonestación, porque Él no quiere que ninguno perezca. Él quisiera que todos fuésemos salvos. En realidad esa es la voluntad de Dios. Pero tristemente la gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra no se van a salvar. Se van a perder. No es lo que Dios quiere, pero esa es la realidad de lo que va a suceder, porque Dios lo sabe de antemano y lo dejó dicho. Pero yo quiero que ustedes entiendan que el hecho de que Dios diga eso no quiere decir que Él está determinando que esas personas se pierdan. Miren lo que escribió, en un momentito regresamos a este mensaje de amonestación, pero miren lo que escribió el apóstol San Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 2. Dice el versículo 3 y 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Que ¿cuántos sean salvos? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Quiere Dios que la gente se pierda? ¿Cuántos Él quiere que fueran salvos? Que todos los hombres fueran salvos. Sin embargo, muy pocos se salvarán. El apóstol San Pedro dice en primera de Pedro capítulo 4 y versículo 17, y recuerden que el primer ángel anuncia: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora del juicio de Dios ha llegado. Eso anuncia el primer ángel. Pero miren lo que dice Pedro, capítulo 4 y versículo 17: porque es tiempo ya de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y el versículo 18 dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El justo, el bueno, con dificultad ¿se qué? ¿Quién dijo que todo el mundo va a ser salvo? El Señor dice que aún el justo con dificultad se salva. Y usted dice: ¿pero por qué? Hoy vamos a aprender por qué. El Señor Jesús lo puso de otra manera. San Mateo en el capítulo 7
Él dice en el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos van por la senda ancha? Muchos. Pero la senda ancha conduce ¿a qué? A perdición. ¿Y cuántos encuentran el camino a la salvación? Aquí dice que son pocos, no que son muchos. Pocos. ¿Por qué? Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Si el negocio de Dios es salvar a la gente, ¿por qué entonces muy pocos se van a salvar? Ah, porque Dios no va a salvar a nadie por la fuerza. Ni tampoco Él va a salvar a nadie que no quiera ser salvo. Ni tampoco Él va a salvar a nadie que quiera seguir haciendo lo malo. Yo tengo que querer y tengo que permitirle al Señor que Él me cambie, que Él me transforme. Porque Él no va a llevar a nadie al reino de los cielos que siga haciendo pecado, que siga rebelde contra su voluntad. Miren, ya Dios echó del cielo a los ángeles que pecaron. Y los echó del cielo por rebeldes, por desobedientes. Ya Dios echó del jardín del Edén a Adán y a Eva por un pecado que cometieron, por un pecado. Perdieron el derecho al árbol de la vida. ¿Ustedes creen que Dios va a salvar a alguien y llevarlo a comer del árbol de la vida mientras querramos seguir nosotros con un pecado en nuestra vida? Pero resulta que no tenemos uno ni dos. ¿Cuántos pecados tenemos? Ahora, es cierto, todos somos pecadores. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero anoche aprendimos que no alcanza con decir Señor, perdóname. Y mañana volver a decir Señor, perdóname. Y pasado otra vez, Señor, perdóname por lo mismo, porque sigo haciendo lo mismo. La Escritura dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28, 19. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se ¿qué? Y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Así que Dios no va a llevar a nadie al reino de los cielos que quiera seguir pecando, que quiera seguir cometiendo rebeldía contra su voluntad. Es esta tierra la escuela donde debemos aprender a obedecer al Señor. Y por eso Él nos prueba. Y por eso Él manda su mensaje de amonestación. Y ahora volvamos por un momentito. Apocalipsis 14. Porque así como Dios colocó una prueba en el jardín del Edén, Dios dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero de un árbol, uno solo. Y Dios había creado cientos de árboles deliciosos a la vista y también gustosos para comer. Y Él les dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero hay uno solo, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios les puso una prueba, y esa prueba tenía que ver con ese árbol. Dios se reservó
ese árbol para él. No era que el árbol en sí era venenoso y se iban a morir por comerlo. Era una prueba de lealtad, de amor y de obediencia a Dios. Alguna gente dice, bueno, pero por algo tan sencillo como comer un fruto, Dios los echó del huerto. ¿Saben? Si Dios se las hubiera puesto bien difícil, si Dios les hubiera puesto una prueba bien dura, estaríamos diciendo, es que Dios se la puso muy dura. Por eso pecaron. Pero era una prueba muy sencilla. Tienen miles de árboles de los cuales pueden comer, nomás hay uno que no coman de él. Y saben, porque era tan fácil la prueba. Y era una prueba para demostrar que ellos estaban dispuestos a hacer lo que Dios decía. Repito, el árbol en sí no era un árbol que si lo tocaban los iba a fulminar. No era una fruta venenosa en el sentido literal. Era simplemente la desobediencia a lo que Dios había dicho. Y porque la prueba fue tan sencilla, la transgresión es más grave. Claro que es más grave, porque no había excusa. Si hubieran dicho, pero es que tenía mucha hambre, y Dios les hubiera dicho, no pueden tocar nada que yo les diga. No pueden tomar un solo fruto hasta que yo los autorice. Y estaban muertos de hambre y hubieran comido el fruto, estaríamos diciendo, es que Dios se la puso muy difícil, ¿verdad? Los tenía muertos de hambre. ¿Y cómo no iban a comer? Pero no, tenían todo lo necesario y más de lo necesario para vivir felices. Solo había una cosa que Dios se reservó. Y esa fue la cosa que ellos fueron a comer. Por eso la transgresión es más grave. Ahora, en esta generación final, también Dios tiene una prueba. Y vamos a ver en qué consiste esa prueba. Solo que esta vez sí va a ser más difícil. Y va a ser más difícil porque Dios quiere garantizar ante todo el universo que los seres humanos estén dispuestos a obedecerle, venga lo que venga, cueste lo que cueste, porque Él no va a inmortalizar el pecado. Él no va a llevar a pecadores a vivir eternamente para que el pecado continúe para siempre. La Biblia dice que Dios va a limpiar el universo de toda maldición. Y ya no habrá más pecado, ni más muerte, ni dolor, ni clamor. Porque las cosas primeras pasaron para siempre. Entonces Dios quiere limpiar el universo de pecado. Y por cierto, hablando de eso, nomás una palabrita, no voy a tocar ese tema en esta noche, pero ¿saben? La mayoría de la gente cree que los que se pierdan van a ser lanzados en el infierno y se van a seguir quemando y quemando y quemando y quemando para siempre. Y nunca van a dejar de quemarse. Eso se conoce como la doctrina del infierno eterno. Yo creo en el infierno, porque la Biblia lo enseña. Y creo que los impíos van a ser destruidos en el lago que arde con fuego y azufre. No porque Dios quiera destruirlos, sino porque ellos escogieron seguir en rebeldía contra Dios. Es más, el infierno no está preparado para ningún ser humano. La Biblia dice que el infierno está, vamos a leerlo, San Mateo capítulo 25.
en el mismo sermón que estamos estudiando del Señor Jesús. San Mateo capítulo 25 nos dice en el versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Amigos, el fuego eterno del infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, no para los seres humanos. Pero si algún ser humano le toca ser echado en el fuego del infierno, va a ser porque no quiso seguir el camino de Dios, porque se rebeló contra Dios y quiso hacer su propia voluntad. No porque Dios no haya hecho provisión para su salvación, porque ya leímos que Dios quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. Y el apóstol San Juan, en Primera de Juan, en el capítulo 2, nos dice en el versículo 2, hablando acerca de Jesús. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. La palabra propiciación quiere decir pago. Él es el pago por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La muerte de Cristo fue suficiente para pagar el pecado de toda la raza humana. Amén. Algunos creen que Cristo nomás murió por los que se van a salvar, pero la Biblia dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El sacrificio de Cristo fue suficiente para toda la raza humana. No hay excusa para perderse. Y sin embargo, van a ser pocos los que se salven, porque el hombre quiere seguir en desobediencia a Dios y busca mil excusas para no tener que obedecer a Dios. Y anoche vimos cómo el diablo se ha encargado de engañar a los habitantes del planeta Tierra. Y vimos cómo aún la ley de Dios ha sido cambiada para engañar al ser humano. Y cómo se introdujo cuando el diablo vio que cuanto más perseguía al pueblo de Dios, más se multiplicaban los creyentes, cambió de táctica. Y dijo: si no puedes contra ellos, únete a ellos. You can't win and join. Y así se infiltró la iglesia cristiana y el diablo se metió a la gente en su bolsa, porque él sabe que con una sola desobediencia a Dios ya los tiene asegurados para perdición. Porque un solo pecado hizo que Adán y Eva fueran echados del jardín del Edén. Por eso tenemos que conocer la voluntad de Dios y tenemos que seguirla. Y aunque parece imposible que el hombre pueda obedecer, con Cristo todo es posible. Un versículo más y luego vamos a ir a ver cuál es esa prueba final que todos los habitantes del planeta Tierra van a tener que pasar, y tiene que ver con la bestia, con su imagen y con su marca. Ya lo leí. Y los que adoren a la bestia y a su imagen y reciban la marca van a ser lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Pero les decía un versículo más para ver si se puede o no se puede obedecer a Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8.
Dice el versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No van a ser condenados, no hay ninguna condenación para los que están ¿en quién? En Cristo. Pero ¿qué significa estar en Cristo? Ahí lo dice el versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar en Cristo no es andar en la carne. Estar en Cristo es andar en el Espíritu. Sigan leyendo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Interesante, porque en el capítulo 6 es un versículo que la mayoría cita, y anoche terminamos justo hablando de eso. Yo les dije que le iba a decir un poquito en esta noche sobre eso. La mayoría de la gente dice, no tengo que guardar los mandamientos de Dios, porque ya no estamos bajo la ¿qué? Bajo la ley, sino bajo la gracia. Capítulo 6, ahora seguimos con el 8, pero miren el 6. Versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la ¿qué? Bajo la gracia. ¿Y qué significa estar bajo la ley? ¿Y qué significa estar bajo la gracia? Bueno, ahí mismo dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Qué significa eso? El pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no tendrá poder, no será señor, no será amo sobre ustedes, porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Como que no lo entendemos muy bien, ¿verdad? La gente que dice que no estamos bajo la ley, dice, ya no tengo que guardar la ley, porque no estoy bajo la ley. Ya Cristo me libertó de la ley. ¿De qué me libertó Cristo? Cristo me libertó de la condenación de la ley, porque la paga del pecado es ¿qué? Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, Cristo me libertó de la ley, pero no de guardar la ley, sino de la condenación de la ley. Les pregunto, ¿qué es pecado? Vamos a ver la definición bíblica de pecado. Mantengan ahí marcado con su mano Romanos. Pero en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Nos dice en el versículo 4. Cualquiera que comete pecado traspasa la ley, pues el pecado es ¿qué? Transgresión de la ley. Infracción, transgresión de la ley. ¿Qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Volvamos ahora a Romanos. La ley me dice a mí lo que es bueno y lo que es malo. Y si yo transgredo la ley, cometí pecado. Y la paga del pecado es muerte. Nos dice en el capítulo 7 de Romanos y en el versículo 7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? ¿Y qué responde Pablo? En ninguna manera, la ley no es el pecado.
Empero yo no conocería el pecado si no fuera por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que yo no sabría lo que es bueno o malo, no sabría que es malo codiciar si no hubiera un mandamiento que dijera, no codiciarás. ¿Correcto? La gente vive todo el tiempo envidiando lo que tiene el vecino. Y si el vecino arregló la casa, pues yo voy a arreglar la mía. Y si el vecino se compró un auto nuevo, pues el mío va a ser mejor. Vivimos continuamente codiciando. Y como somos pecadores, eso nace por naturaleza. Pero si no hubiera un mandamiento que dice no codiciarás, no supiéramos que eso es malo. Al contrario, la gente dice, esta es una persona muy ambiciosa. Como que la ambición es una virtud. This is a person of great ambition. Una persona muy ambiciosa. Pero la ambición y la codicia se dan la mano porque son primas hermanas. Sin embargo, decimos que bueno, tiene grandes ambiciones y en realidad lo que tiene es tremenda codicia y quiere todo lo que los demás tienen. Así que como que la mente de la gente está trastornada con respecto a lo que es bueno y lo que es malo. La Biblia dice que nosotros debemos aprender a contentarnos con lo que Dios nos da. Porque el codicioso nunca puede ser feliz. No importa cuánto tenga, siempre va a haber otro que tiene un poquito más. O que lo tiene algo que es diferente a lo que él tiene. Y él puede tener algo muy bueno, pero ya el otro tiene algo diferente de lo que él tiene y ya no vive feliz. En cambio, el que no tiene eso en su corazón, sino que tiene a Cristo en su corazón, se contenta con lo que Cristo le da. Y al contrario, se goza en compartir con los demás lo que Él tiene. Entonces yo no supiera lo que es codicia, no supiera que la codicia es mala, si no hubiera un mandamiento que me dijera no codiciarás. Ahora, cuando yo acepto a Cristo, Cristo me liberta de la codicia. Amén. Me libertó de la ley. Bueno, me libertó de transgredir la ley. Me libertó del poder que tiene el pecado en mí, porque todos nosotros somos esclavos del pecado. Mi problema no es la codicia, aunque la codicia es la raíz de todos los pecados. Pero si mi problema está más marcado en codiciar la mujer del prójimo, y mi debilidad es el sexo, el adulterio, la fornicación, y mis pensamientos son de continuo hacia el sexo. Y conste que el sexo en sí no es malo, Dios lo creó. Pero Dios lo hizo para el término sagrado, para el marco sagrado del matrimonio. Dios estableció el sexo, pero dentro del marco del matrimonio. Pero si mi mente está depravada, yo soy esclavo de eso. Y si no lo creen, pregúntenle a una persona que comienza, porque todo está relacionado. Cuando uno comienza a codiciar y a desear y no lo puede tener, entonces comienza a verlo. ¿Se acuerdan David? Estaba allá arriba de la terraza y vio por arriba de la terraza a la mujer del vecino. Y le gustó lo que vio. Y él era el rey. Y dijo, ¿y por qué no la puedo tener? Y comenzó a desear, a codiciar.
Y como era el rey, la mandó a llamar. Ustedes saben el resto de la historia, ¿verdad? Y después de que cometió pecado con la mujer de Urías Eteo y la dejó embarazada, dijo, ¿y ahora qué hago? Porque mientras no la dejó embarazada estaba todo bien, el marido no estaba lejos en la guerra. Y era un soldado fiel que estaba poniendo en peligro su vida por defender al rey David. Imagínense. Él por defender a su rey estaba luchando y estaba hasta peligrando que le quiten la vida. Y mientras tanto David gozándose con su mujer. Entonces él mandó a buscar a Urías. Y le dijo, ven, tienes unos días de asueto, ve a tu casa, yo te estoy dando estos días de asueto. Me han dicho que eres un buen soldado y que has luchado mucho y eres muy valeroso, te mereces estos días de asueto. Ve con tu mujer, pasa unos días con ella. Y le dijo Urías, no, porque mis hermanos están allá en la guerra peligrando, y cómo yo voy a estar gozando con mi mujer mientras el pueblo de Dios está siendo oprimido por el enemigo y tú estás en peligro, oh rey. No puedo. Y al rey se le puso difícil, porque iban pasando los días y al ratito se iba a notar, ¿verdad? Porque cuando uno comete un pecado, luego tiene que taparlo para que no se descubra. Y el rey dijo, no, tienes que estar con tu mujer, te lo mando yo porque soy el rey. No, rey, porque yo tengo uno a quien obedezco que es más alto que tú, a quien yo le hice la promesa, porque él había hecho un voto a Jehová, que mientras Israel estuviera oprimido por el enemigo, él le había dado a Dios como voto el que no dormiría con su mujer hasta que Dios no libertara a Israel. Ajá, ahora se le puso difícil al rey David. Y entonces lo que hizo fue emborracharlo. Lo llevó, le dio un banquete y lo emborrachó y le dio bastante vino. Y cuando estaba bastante vino, bastante borracho, entonces se encargó de que lo llevaran a la casa y lo metieran en la casa y dijo, bueno, como está borracho. Y la mujer ya estaba puesta de acuerdo, porque la mujer también quería taparlo. Ustedes saben, las damas saben cómo atraer al hombre, ¿verdad? Pero aún en medio de su mente entenebrecida por el alcohol, este hombre percibió lo que había. Y cuando el rey preguntó a la mañana siguiente, ¿y durmió contigo? Le dijo, no, se quedó en la puerta y no quiso entrar. Y ahora se le puso más difícil al rey David. Y le volvió a hablar y dijo, ¿por qué hiciste eso? Ya te he dicho que he hecho un voto y no voy a gozar con mi mujer, porque le he prometido eso a Dios por prenda hasta que Él liberte a Israel. Ajá. ¿Y saben lo que hizo el rey David? Escribió una carta, la selló él mismo como rey de Israel y se la mandó al jefe del ejército, al capitán del ejército, que era primo hermano de él. El primo de David era el capitán del ejército. Y le dijo, en esa carta le dio instrucciones, y la carta se la dio al mismo Urías. Y el pobre Urías se fue contento llevándole la carta del rey de Israel al capitán, al general del ejército de Israel, y no sabía que esa carta llevaba su sentencia de muerte. ¿Y cuál era su pecado? Ni uno. A lo menos en eso no había pecado, al contrario, le había sido leal a Dios y al rey. Y ese pobre hombre inocente llevaba la carta y la entregó, y cuando el general del ejército leyó no podía creer lo que estaba leyendo.
un hombre leal, fiel, valeroso, uno de los mejores soldados que tenía. Las órdenes eran: ponlo al frente de la batalla y cuando esté en lo más recio, que lo abandonen y déjenlo solo en manos del enemigo. Literalmente lo mandó a matar. Lo mandó a matar para él poderse quedar con su mujer y decir: no hay problema porque está viuda y ahora pues va a tener un hijo conmigo. Qué terrible. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia? Porque para el mundo estas cosas pueden ser normales. Yo puedo mirar a una mujer y si me gusta y ella está de acuerdo, pues vamos a pasar un rato juntos. Pero la palabra de Dios dice que esto es ¿qué? Pecado. Y la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y el Señor dice en su palabra, Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Cristo tiene poder para limpiarnos de todos estos pecados y para libertarnos de la ley del pecado. Amén. No estar bajo la ley significa que ya el pecado no tiene poder sobre nosotros, no se enseñorea de nosotros, no nos lleva cautivo, porque Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Eso es lo que significa. Vayan ahora de vuelta a Romanos capítulo 6. Dice el versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el versículo 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué responde el apóstol? No way. En ninguna manera, under no circumstance. Porque estamos bajo la gracia, ¿vamos a seguir en pecado? ¿Y qué dice el apóstol? No. Entonces el que diga que porque Cristo nos perdona y estamos bajo la gracia, podemos seguir transgrediendo la ley de Dios, no entiende lo que Pablo está diciendo. Porque él dice que no podemos seguir pecando bajo la gracia. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. Así que fíjense bien, donde dice pecar o pecaremos, vamos a dar la definición de pecado. El versículo dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Pero pecar es transgredir la ley, así que vamos a ponerlo con esos términos. ¿Qué pues? ¿Transgrederemos la ley porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Déjenme darles un ejemplo rapidito para que lo entendamos. Hay una ley en el estado de California que se llama la ley de tránsito. Esa ley está hecha no para que tengamos fastidio porque no podemos hacer lo que queremos, sino para protegernos. Porque si todo el mundo manejara la suya, no habría
seguridad en la carretera. Pero hay una ley para protegernos. Si yo transgredo esa ley y el policía me ve, si no me ve, puede ser que no pase nada. Eso no quiere decir que no la transgredí. Pero si está el policía y me ve, ¿qué pasa cuando usted ve las lucecitas rojas y azules detrás? El corazón comienza a latir, ¿verdad? ¡Ay, ya me cogió! Pero el problema no es el policía, el problema soy quién. Si yo ando haciendo lo que Dios manda o lo que la ley de tránsito manda, no voy a tener problema con el policía. Pero si transgredo la ley, el policía me va a parar. Y cuando el policía me para, ahora estoy bajo la ley. ¿Sí o no? Claro que estoy bajo la ley. Me cogió la ley. Y estoy bajo la condenación de la ley. La ley, cuando la transgredo, me condena. Pero la ley no tiene el poder de salvarme, solamente de condenarme. Por eso yo no puedo usar la ley como medio de salvación. ¿Estás entendiendo? La ley no nos salva, la ley nomás nos condena, pero no puede salvarnos. El único que puede salvarnos es Cristo. Ahora resulta que estoy bajo la ley y tengo que presentarme en la corte. Me presento en la corte y el juez dice, "How do you plead?" ¿Ah? Y nomás hay dos respuestas: guilty or not guilty. Si yo digo not guilty y de verdad transgredí la ley, pues ya transgredí otra vez la ley, porque hay otro mandamiento que dice no mentirás. Y si yo digo guilty, y es cierto, la ley me condena. No hay escapatoria. No hay por dónde. Si digo not guilty, hay una ley del cielo que me condena. Y también puede ser que el policía tenga manera de comprobar que sí transgredí la ley. Pero digamos a manera de ilustración, nomás para ilustración. El juez dice, "How do you plead?" "Guilty, Your Honor." Pero resulta que este juez es diferente a todos los demás que yo conozco. Porque este juez dice, "Ok, tú dices que eres culpable, pero yo te voy a dar un chance. Te voy a dejar libre de toda culpa y condena. No vas a pagar nada. El ticket está roto. Tranquilo, no va a aparecer en tu registro. Te voy a dar un chance. Vete tranquilo." Y yo digo, ¿what? Porque eso no pasa en la vida real, ¿verdad? Pero el juez que nosotros tenemos hizo exactamente eso. Pero no porque es un juez alcahuete. Dios no es un juez blandengue. Fue alguien que pagó mi ticket. Y el juez dice, ya está pago. Ahora el juez me perdona a mí no porque yo soy bueno, no porque yo no hice nada malo, sino por pura gracia. Gracia significa un regalo inmerecido, algo que yo no me merezco, un don gratuito, inmerecido. Eso es gracia. De ahí viene la palabra gracia, gratia, gratuito. Ajá. Pero ahora, como ya no estoy bajo la ley, porque la ley no me condena, cuando estaba con el ticket encima, estaba bajo la ley. Pero cuando he sido libre de la condenación de la ley, ahora estoy bajo la ¿qué? Entonces, como estoy bajo la gracia, puedo salir por ahí y manejar como se me da la gana.
Total, estoy bajo la gracia. ¿Así funciona? Al contrario, con más razón, porque he sido perdonado por gracia, estoy más comprometido a guardar la ley. Eso es lo que dice Pablo. ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera, al contrario. Con más razón seremos siervos de la justicia. ¿Te quedó claro lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia? Volvamos ahora a Romanos 8 y vamos a terminar el versículo y después vamos a ir a esa controversia final porque tiene que ver con la obediencia, a quién obedeceremos y qué haremos. Romanos 8, estábamos leyendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, hermanos, hay una ley de la cual Cristo me liberta, y esa es la ley del pecado. Y no estar bajo la ley es estar libre del pecado, pero no libre de obedecer. Aquí es donde viene toda la confusión. Mire, Pablo habla de por lo menos 3 leyes en Romanos capítulo 7. Por ejemplo, en Romanos en el capítulo 7, dice en el versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿De qué ley está hablando allí? ¿De qué ley? Bueno, él lo explica en el versículo 7. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque no supiera que es malo codiciar, si el mandamiento de la ley no dijera no codiciarás. Esa es la ley de los mandamientos, los 10 mandamientos que anoche vimos, que se llama el pacto entre Dios y su pueblo. ¿Se acuerdan? Ok. Esa es una ley, la ley de Dios, la ley moral, la ley que me define lo que es bueno y lo que es malo. Versículo 14, díganme de qué ley está hablando. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿De qué ley está hablando ahí cuando dice que la ley es espiritual? De la misma ley de Dios, esa ley que es pura, santa y buena y espiritual. Pero el problema no es la ley, el problema soy yo, porque yo soy vendido al pecado, soy carnal. Y sigue diciendo Pablo, versículo 18, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Ahí está una de las leyes que él habla. La ley de Dios. Justa, santa, buena, espiritual. Yo quiero hacer esa ley, pero, aquí viene el gran pero. Versículo 23. Pero veo otra ley. Así que ¿cuántas leyes hay? Por lo menos hay 2 hasta ahora. Veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que aquí está hablando de 2 leyes. Una es la ley de Dios, la ley de su mente que él quiere guardar, pero otra es la ley del pecado que mora en él y que lo lleva cautivo a hacer lo malo. Hay 2 leyes, la ley del pecado y la ley de Dios, pero la ley de Dios no es pecado. Ya lo leímos, versículo 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Así que la ley de Dios no es pecado, pero hay otra ley que se revela contra la ley de Dios.
y me lleva cautivo a la ley del pecado que mora en mis miembros. Miserable de mí, dice él, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que ya van dos leyes, una es la ley de Dios y la otra es la ley del pecado que mora en mí. Capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aquí hay una tercera ley. Yo les dije que había tres leyes de las cuales hablaba Pablo. La primera es la ley de Dios. La segunda es la ley del pecado que mora en mí. Y la tercera ley es la ley del Espíritu de vida que mora en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y en un momento vamos a ver que esa ley puede morar en nosotros y vencer la ley del pecado que está en nuestros miembros y llevarnos a obedecer la ley de Dios. Interesante. Tres leyes. La ley suprema es la ley de Dios. Me dice lo que es bueno y lo que es malo. Pero yo me encuentro en una situación desesperante, porque quiero guardar la ley de Dios, pero no puedo, porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y encuentro que hay una ley que me lleva cautivo, esa es la ley del pecado que mora en mí, que está en mis miembros. Necesito otra ley que sea más fuerte que esta ley. Otra ley que anule la ley del pecado. ¿Estás entendiendo? La ley de Dios no puede anular la ley del pecado, porque no me puede salvar. Por más santa, justa y buena que sea, no puede anular la ley del pecado, porque la ley me condena, pero no puede perdonarme. Necesito una ley superior a la ley del pecado que pueda no solo perdonarme, sino también librarme del poder del pecado. Y esa es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Esa es la ley que yo tengo que tener en mi vida para ser un vencedor. Sigan leyendo. Porque la ley, dice el versículo 2, del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Lo único que te puede librar de la ley del pecado es la ley del Espíritu de vida en Cristo. Porque lo que era imposible para la ley. ¿De cuál ley está hablando aquí ahora el versículo 3? Recuerden que hay tres leyes y hay que saber diferenciar de cuál está hablando Pablo, porque si no te vas a confundir. El versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Dios te dice, no cometerás adulterio, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. Pero yo no podía guardarla. ¿Por qué? Porque era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Él se hizo hombre, tomó nuestra misma naturaleza débil, pero Él demostró que sí se puede condenar al pecado en la misma carne. Y como Cristo venció, Él me da a mí la victoria y el poder para vencer. Cristo venció y yo puedo vencer en la carne como Cristo venció. Pero Cristo no venció por sí solo. Él estaba unido a la divinidad. La humanidad unida a la divinidad puede vencer.
Él era hombre, pero estaba unido a su Padre y así venció. Yo y el Padre uno somos. Pero Él dijo, yo quiero que también ustedes sean uno conmigo. Si nosotros nos unimos a Cristo, podemos vencer, como Él venció. Sigan leyendo. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios y no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Puede el hombre carnal sujetarse a la ley de Dios? ¿Puede? No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que un hombre que está bajo el poder de la ley del pecado guarde la ley de Dios. Imposible. Lo que era imposible para la ley, dice el versículo 3, por la debilidad de la carne. Amigo, amiga que me escuchas, por más que tú trates de guardar la ley de Dios, por más que te esfuerces por obedecer a Dios, a menos que tú nazcas del Espíritu Santo, es imposible que un hombre o una mujer carnal se sujete a la ley de Dios. No puede. Porque hay una ley que está en contra de la ley de Dios y siempre sale ganando. La ley del pecado que mora en ti. La única manera es que venga una ley más poderosa que esa y te liberte. Y esa ley más poderosa es la ley del Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es la ley del Espíritu de Cristo? Sigamos leyendo. El ocuparse de la carne, versículo 6, es muerte. Pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Del Espíritu, acuérdense. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Amigo, amiga que me escucha, si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Por más que digas yo amo a Dios, yo trato de servirle, yo trato de guardar su ley. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo en ti, ni puedes guardar la ley de Dios, ni tampoco eres de Cristo. Porque ser de Cristo es haber cedido nuestra voluntad a Él y permitir que su Espíritu Santo tome control de nuestra vida. Y si el Espíritu Santo no controla mi vida, lo controla otro espíritu. El espíritu de rebeldía, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, dice Efesios. Entonces, no hay la tal libertad plena. Algunos dicen, yo no quiero saber nada con Dios, pero tampoco voy a estar con el diablo. Mentira. O estás con uno o estás con el otro. Porque si no estás con Cristo, automáticamente estás bajo el control de Satanás. No hay tal cosa como libertad. Miren, Romanos capítulo 6. El versículo que estábamos leyendo era el 15 y el 16, el 14 y el 15. Miren el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Fíjense.
O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la obediencia. The one or the other. There's no such a thing as complete free will. Your will is either under the will of God or you're under the will of Satan. O estamos bajo el control de Satanás o estamos bajo el control del Espíritu de Cristo. Sigan leyendo. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Versículo 21. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais? Miren el versículo 19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que fuisteis libertados por Cristo para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Te quedó claro este tema entre la ley y la gracia? ¿Y qué significa estar bajo la ley y qué significa estar bajo la gracia? Ojalá que no te vuelvan a confundir. Porque fíjense, y anoche estábamos hablando de esto y ahora llegó el punto donde voy a retomar para ver la controversia final sobre a quién vamos a obedecer. Resulta que tú le dices a la persona, ¿tú quieres ser salvo? Oh, sí. Pues tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo. Perfecto. Hasta ahí todo bien. Yo creo. Pero luego la Escritura dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Oh, yo voy a invocar el nombre del Señor. ¿Pero qué significa invocar el nombre del Señor? Si yo digo que Él es Señor, ¿yo soy qué? Su siervo. Ahí estamos en la misma. Pero luego la Biblia dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que hay tres cosas para ser salvo. No nomás una. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que invoque el nombre del Señor será salvo y el que persevere hasta el fin será. Así que hay que creer, hay que aceptar a Jesús como Señor y hay que perseverar. Pero resulta que todo el mundo dice, yo creo en el Señor, yo invoco el nombre de Cristo. ¿Le obedeces? ¿Por qué me llamáis, Lucas 6:46, por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo? No podemos llamarle al Señor Señor y no obedecerle, porque somos unos mentirosos. Ahora, aquí viene el asunto. Todo el mundo dice que obedece al Señor. Ah, no, Cristo me libertó. Y yo ahora le sirvo. Y porque le sirvo, no voy a tener otros dioses delante de Él. Amén. Y porque yo creo en Cristo, no voy a tener imágenes. Amén. Ah, los católicos tienen imágenes porque no saben. Pero cuando conocen al Señor, limpian su casa de todas las imágenes. Amén. ¿Saben? Hace unas semanas atrás en Chicago, yo estaba predicando y vino una señora, lo pueden ver, porque hasta lo filmamos a esto. Y ella vino y trajo una imagen así grandota de Nuestra Señora de Guadalupe. Y la trajo delante de todo y la gente se quedó viendo. Y luego agarró un martillo y comenzó y arrancarla en pedazos. Y la gente se quedó, mira cómo está rompiendo la imagen. Y ella dijo, porque ahora sirvo al Dios vivo. Y se deshizo de aquello que era el ídolo más preciado de su casa, porque esa imagen la había heredado
de su madre y de su abuela. Estaba por generaciones en su casa y la hizo pedazos. La familia de ella dijeron que estaba loca. Los vecinos dijeron, ¿y por qué no me la dio a mí? Porque era una imagen preciosa. La pueden ver, la tenemos filmada en video. Está en la última serie que dimos en Chicago y la señora allí rompiendo la imagen. ¿Por qué? Porque ahora le sirve ¿a quién? A Cristo. Y el mandamiento dice, no te harás ¿qué? ¿Ustedes creen que está bueno lo que ella hizo o no? ¿Está bueno? ¿Hay que guardar el mandamiento de no tener imágenes? Ajá. Y resulta que llegamos al tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hay que blasfemar. ¿Estamos de acuerdo? ¿El cristiano debe tomar el nombre de Cristo en vano? No. ¿Cómo nos vamos a llamar cristianos y blasfemar el nombre de Cristo? Hasta ahí va todo bien. Y ahora me voy a saltear el cuarto mandamiento y vamos al quinto. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Están de acuerdo? ¿Los cristianos estamos obligados a guardar ese mandamiento o podemos hacer lo que querramos con papá y mamá? No, si somos cristianos vamos a honrar a papá y mamá. Y el sexto mandamiento, no matarás. ¿Hay que guardarlo? Como cristianos, no para salvarnos, sino porque Cristo nos salvó. Amén. Y el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay que guardarlo? El cristiano redimido por Cristo debe guardar el mandamiento que dice no cometerás adulterio y fornicación. Sí, ajá. O sea que no nos podemos ir con la mujer del vecino, ¿verdad? Y si me voy con la mujer del vecino y estoy viviendo en adulterio, ¿estoy bajo la gracia de Cristo o he caído de la gracia? Ah, miren qué interesante. Si un cristiano, después de ser cristiano, deja a su mujer y se mete con la mujer del vecino, ¿podemos decir que esa persona está bajo la gracia o ha caído de la gracia? Cayó bajo la condenación de la ley otra vez. ¿Eso están de acuerdo ustedes? ¿O el cristiano puede vivir en adulterio y tener varias mujeres? Total, Cristo lo perdona. No funciona así, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y el octavo mandamiento dice, no levantarás falso testimonio, no hurtarás. El octavo. ¿Se puede ser ladrón y ser cristiano? Los estafadores no entrarán en el reino de los cielos. Y el noveno mandamiento, ¿se puede mentir, levantar falso testimonio y seguir siendo cristiano? Obviamente no. Y la codicia, ya hablamos de eso. Todos estamos de acuerdo. Usted va a cualquier iglesia cristiana y dice lo que yo he dicho hasta ahora y todos dicen amén, amén, gloria a Dios, amén. Ajá. Pero resulta que llegamos al cuarto mandamiento que dice, acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus labores. Pero el séptimo día es sábado, reposo para Jehová tu Dios, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el sábado y lo santificó. Y cuando tú dices eso, inmediatamente te responden, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Qué contradicción, ¿verdad? No tengo que guardar el sábado porque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Ya no hay que guardar el sábado. ¿Qué tipo de razonamiento es ese? Como que hay algo que no concuerda, ¿verdad? No debo cometer adulterio porque es un mandamiento de Dios. Porque estoy bajo la gracia, con más razón no debo cometer adulterio. Pero ahora con el sábado, no, es que ya Cristo clavó la ley en la cruz. ¿No han escuchado esa? Esa también. Ya Cristo la clavó en la cruz a la ley. Lo que Cristo, ¿qué fue lo que se clavó en la cruz? Díganme. Hermanos, en primer lugar, lo que Cristo clavó en la cruz fueron nuestros pecados.
Esos fueron clavados en la cruz. En segundo lugar, lo que se clavó en la cruz fue el cuerpo de Cristo. Eso fue clavado en la cruz. Porque si Cristo no hubiera muerto, tú y yo estaríamos todavía en nuestros pecados. La muerte de Cristo pagó por mis pecados. Así que Cristo fue clavado en la cruz. Nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Y en tercer lugar, la ley de ritos y ceremonias. ¿Se acuerdan que hablamos de esto ya? Donde se ofrecían animalitos, corderitos por el pecado, eso caducó. Cuando Cristo murió se rasgó el velo del templo de arriba abajo y todo eso terminó. Ya no hace falta matar corderos y becerros por el pecado, porque ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su sangre por nosotros. Amén. Por eso ya no tenemos que guardar la ley de sacrificios y ofrendas, la ley ritual. Pero la ley que me define lo que es bueno y lo que es malo, la ley moral, esa no fue clavada en la cruz. Porque si usted hubiera clavada en la cruz, entonces podemos matar, robar, mentir. Pero resulta que cuando llegamos al punto del sábado, para defender lo indefendible, porque como la mayoría no guarda el sábado sino el domingo, queremos ahora clavar toda la ley en la cruz y anular la ley y abrogarla con tal de no obedecer un mandamiento. ¿Por qué creen ustedes que la controversia final va a ser sobre quién adoramos y en qué día adoramos? Esa va a ser la lucha final en el planeta Tierra. Vamos ahora a Apocalipsis, capítulo 14. El primer ángel dice, versículo 7, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel manda a todos los hombres a adorar al que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Sabían ustedes que esa es una cita directa del cuarto mandamiento de la ley de Dios? Miren, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar. Miren lo que dice Éxodo, capítulo 20 y versículo 11. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto el Señor bendijo el día de sábado y lo santificó. Hermanos, el primer ángel dice que hay que adorar al Creador. ¿Y por qué tenemos que adorar al Creador? Porque Él tiene derecho a adoración por ser Dios creador, porque Él nos hizo, porque Él nos creó. Y el sábado, como vimos, es la señal de autoridad de Cristo como Dios creador. Él dejó el sábado para que no nos olvidemos que Él es el que creó el mundo en 6 días. Él sabía que el hombre se iba a olvidar de Él y lo iba a hacer a un lado. Iba a decir, no, mentira, Dios no creó el mundo. Venimos de la evolución, venimos de millones y millones de años de evolución. Pero la Biblia dice que Dios creó el mundo en 6 días y reposó el 7º día. Entonces, el sábado es esa señal de autoridad, la marca de que Dios es el creador. Así como el artista, cuando termina de pintar un cuadro, le pone su firma. Así Dios, cuando terminó esa obra magnífica de la creación, leímos ayer que Dios dijo, he aquí que es bueno en gran manera. Vio Dios todo lo que había hecho. Cuando un pintor termina de pintar en el lienzo, y miren, Dios es más artista que un pintor,
porque Él pinta todos los días el cielo de colores, a la salida y a la puesta del sol. Pero Dios lo pintó todo tridimensional. El pintor nomás pinta en una sola dimensión, flat. Pero Dios hizo una obra de arte de miles de colores, formas, aromas. Y así como el pintor termina su obra y luego da 2 o 3 pasos hacia atrás y mira el cuadro y dice, está terminado. A veces el pintor mira y dice, le falta un detallito, y vuelve allá, vuelve a pintar. Pero cuando ya termina y dice, ahora sí está en gran manera, ¿qué es lo único que ponerle su firma? Y el pintor, el artista, le coloca su firma que autentica que esa obra es de él. De igual manera, cuando Dios terminó toda la obra creadora, Él reposó. La Biblia dice que cesó. No reposó porque estaba cansado de la obra que había hecho. Se tomó un día entero para gozarse de lo que Él había hecho, para mirar, para admirar, para embelezarse con lo que había salido de sus manos. Y el sábado Él lo agregó. Miren, Él podría haber hecho la semana de 6 días y haber dicho, la semana va a tener 6 días. Pero Él le puso un día más a la semana, el 7º, para que nunca jamás el hombre se olvidara de que Él era el creador de los cielos y de la tierra. Y cada vez que nosotros guardamos el sábado, estamos diciendo, Señor Jesús, te acepto como el Dios de los cielos y de la tierra. Te acepto como el creador del universo. Acepto que yo soy tu criatura y tú tienes el derecho sobre mí porque tú me creaste. Eso es lo que significa el sábado. Es el monumento, es el memorial eterno de que Dios es el Dios creador. Ahora escuchen bien. Porque así como Dios tiene una señal, que es señal entre Él y aquellos que son su pueblo. Lean Ezequiel capítulo 20. Ezequiel 20, versículo 12. Les di también mis sábados para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Así que Dios les dio el sábado como señal entre Él y su pueblo para que supiesen que Él es Dios creador y también el Dios que los santifica. Amén. Así como Dios tiene su señal de autoridad. Y aquí en el mismo libro de Ezequiel, fíjense bien, Dios dice, les di mis sábados para que fueran por señal. Ahora vayan al capítulo 9 de Ezequiel. Dijo Jehová, versículo 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. El Señor mandó a poner una señal sobre sus hijos que gemían y clamaban por las abominaciones que se hacían en Jerusalén. ¿Y saben ustedes cuáles eran las abominaciones? Vayan al capítulo 8. Capítulo 8, ahí mismo. Dice el versículo 6. Me dijo entonces,
hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, los dirigentes del pueblo. Y Hazanías, hijo de Safán, ese es el sumo sacerdote, estaba en medio de ellos, cada uno con un incensario en su mano, y subió una espesa nube de incienso. Para los ídolos era esto. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. El pueblo de Dios, los líderes del pueblo de Dios, los dirigentes, los ancianos, estaban quemando incienso a los ídolos, a las imágenes. Dentro de la misma casa de Dios habían puesto imágenes abominables para con Dios. Me dijo, versículo 12, hijo de hombre, versículo 13. Me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen esto. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Quién es Tamuz? ¿Quién es Tamuz? Tamuz es el dios babilónico, el hijo del sol y la luna, el hijo de Nimrod y Semiramis, el dios babilónico redentor, porque Tamuz muere a los 33 años de edad y su madre, la reina madre, le devuelve la vida, lo resucita acostando sobre el cadáver de su hijo para devolverle la vida, y teniendo relaciones sexuales con el cadáver le vuelve la vida. Y los babilonios celebran esa fiesta de la resurrección de Tamuz, pero esa fiesta está precedida por el luto de Tamuz, o como se le llama, la endecha de Tamuz. Y aquí dice, ¿no ves, hijo de hombre, lo que están haciendo? Y allí en la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, versículo 14, mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Saben lo que es endechar? Endechar significa llorar. A funeral dirge, un lamento fúnebre. Estaban haciendo luto por Tamuz. Déjenme contarles cómo es esto. La resurrección de Tamuz sucede en el domingo de resurrección de Tamuz, en medio de la primavera. Ahora escuchen bien. 40 días antes a eso comienza el luto y la endecha de Tamuz. Los sacerdotes babilónicos, vestidos de negro, el negro es símbolo del luto, preparan ceniza. La ceniza se usa para el luto. ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia? Vestíos en saco y ceniza. ¿Ok? Sackcloth and ashes. Las cenizas son símbolo de luto. ¿Ok? El sacerdote babilónico se viste de negro, de luto, y entonces los adoradores de Tamuz vienen en lo que se conoce en
Babilonia como el miércoles de cenizas. Y los sacerdotes babilónicos con las cenizas colocan la señal de Tamuz en la frente. La letra T de Tamuz es una cruz. Tau se dice en arameo, que es el idioma babilónico. Y de ahí comienzan a contar 40 días para el luto de Tamuz. Ahora es interesante, porque Tamuz fue asesinado y su cuerpo fue cortado en pedazos y enviado a distintos lugares. Y la reina madre manda recoger los pedazos del cuerpo, manda coserlos, pero se da cuenta, porque ella le va a devolver la vida mediante el acto que da la vida, y el acto que da la vida es el acto sexual. A través del sexo le va a devolver la vida a Tamuz. Y entonces, cuando tiene todo el cuerpo ya listo para devolverle la vida, se da cuenta que no puede devolverle la vida porque le falta una parte del cuerpo a Tamuz. Y esa parte es muy importante para devolverle la vida y para tener el acto sexual. No tengo que decir más, ¿verdad? Y entonces comienzan a buscar el miembro que le falta a Tamuz. Y le dicen a la reina que esa parte del cuerpo de Tamuz la tiraron al río Éufrates. Esto es en Babilonia. Y la reina manda recoger en redes gran cantidad de peces, miles de peces. Y dentro del vientre del pez encuentra la parte de Tamuz, el gusano que se le perdió, que se lo comió el pescado. Entonces el miembro de Tamuz sale del vientre de un pez. Por eso los babilonios en Cuaresma comen pescado. La mayoría de la gente no sabe de dónde vienen estas costumbres. No saben. Nomás siguen lo que la gente hace. A ver, muéstrame en la Biblia dónde está la Cuaresma. Muéstrame en la Biblia dónde está que hay que ponerse ceniza en el Evangelio. ¿A dónde está que los apóstoles? ¿A dónde está que Cristo, los apóstoles enseñaron a ponerse la señal de Tamuz en la frente y a contar 40 días de Cuaresma? Y yo les puedo hablar de mucho más de Tamuz. ¿Qué creen ustedes que se celebra para Easter? La resurrección de Tamuz era el domingo de Easter. La palabra Easter viene de Ishtar, que es el nombre de la diosa madre, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor y del sexo, que le devuelve la vida a Tamuz. En el día de Ishtar, la fiesta de Ishtar, se le devuelve la vida a Tamuz. Ahora, no se sorprendan. Si no me creen, vayan esta noche a la enciclopedia, vayan a Google en su computadora y pongan el nombre Tamuz. Y vean qué enseña la computadora o la enciclopedia, si tienen una enciclopedia, bajo Tamuz. Wikipedia pueden buscar en la computadora. Ahí dice que Tamuz es el dios babilónico. Sorpréndanse más. El símbolo de Tamuz es un árbol verde de pino. El símbolo de Tamuz. Y Tamuz nació un 25 de diciembre. Por eso se usa el pino para celebrar el nacimiento de Tamuz. Y como Tamuz es el hijo del sol y la luna, se adorna el pino con luces, porque las luces representan al dios sol. En aquella época no había luz eléctrica, así que le ponían lucecitas de fuego. Y el arbolito parecía todo encendido, representaba al dios sol encendido. Y representaba el árbol que nunca muere, el pino que no muere en invierno.
Y Tamuz nace un 25 de diciembre en pleno invierno, en el solsticio de invierno. El nacimiento del Dios Sol. Qué interesante, ¿verdad? Pero hoy en día los cristianos están celebrando el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. Y usted dice, ay, pero qué casualidad, Cristo también nació un 25 de diciembre, ¿verdad? No sean ingenuos. No sean ingenuos. Cristo no nació ningún 25 de diciembre. La Biblia no da la fecha del nacimiento de Cristo, pero dice que los pastores estaban en Belén cuidando los rebaños en las colinas de Belén cuando se le aparecieron los ángeles a anunciar que Cristo había nacido en la ciudad de Belén esa noche y que lo encontrarían envuelto en pañales en un pesebre. ¿Ustedes creen que en pleno diciembre en Belén iba a haber pastores cuidando los rebaños y que el niño iba a estar nomás envuelto en pañales? Si hubiera estado en Belén en pleno diciembre, que cae nieve y hielo y frío en un pesebre, nomás envuelto en pañales. Cristo no nació en diciembre. Y si no lo creen, vayan a la Enciclopedia Católica y van a ver que el 25 de diciembre es la fiesta de la Natividad o natalicio. Y la misma enciclopedia dice, es el día que en el Imperio Romano se celebraba el nacimiento al Dios Sol. Pero cuando el Imperio Romano se cristianizó, la fiesta dedicada al nacimiento al Dios Sol se transfirió para representar el nacimiento de Cristo, el Sol de Justicia. Y de ahí en adelante la iglesia cristiana comenzó a celebrar el natalicio de Cristo el 25 de diciembre. Siglos después del nacimiento de Cristo. Si Dios hubiera querido que nosotros celebráramos su cumpleaños, nos hubiera dicho en la Biblia cuándo fue que nació, pero no está en la palabra. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? La Biblia dice que son abominaciones. ¿Y saben lo que andan haciendo ahora para celebrar el Easter? Igual como hacían en Babilonia. Escuchen. Esconden los huevos de Pascua. Y entonces ponen a los niños a buscar debajo de los árboles en el parque los huevos de Pascua. Los pintan de colores, los adornan de chocolate, le dan una canastita y los niños andan buscando los huevos de Pascua. Por cierto, alguien me contó que en una iglesia ahí en Glendale este año, la City Church, hicieron el Easter Egg Hunt. Y pusieron a los niños a buscar los huevos de Pascua. No les digo más. Si usted es de Glendale y sabe cuál es la City Church, entonces usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Saben lo que estaban buscando? Lo que se le había perdido a Tamuz. Los huevos de Pascua son los que se le perdieron a Tamuz. Y nosotros nos reímos, pero la Biblia dice que eso es abominación a Jehová. Pero no termina allí. Dios dice, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman por las abominaciones que se están haciendo en medio de Jerusalén, en medio de mi pueblo, adorando imágenes, celebrando las fiestas de los dioses paganos. Ay, resulta que hoy en día también celebran San Valentín, el día del amor y la amistad. Pero San Valentín es un santo católico. ¿Y por qué lo celebran los cristianos? Y mucho más que eso, y no voy a seguirle en esta noche porque el tiempo se me fue. Pero miren cómo termina Ezequiel 8. Mujeres endechando a Tamuz. Versículo 16, se me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová,
sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Aquí aplican el ramo a sus narices. Yo también procederé con ellos con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Gritarán a mis oídos con gran voz, pero no los oiré. Qué tristeza, el pueblo de Dios había caído en estas abominaciones. La adoración al sol. Ahora escuchen bien, y con esto termino en esta noche. Mañana vamos a retomar de aquí, de donde estoy dejando, que lo que viene es más interesante todavía. ¿Qué día es el día de Cristo? ¿Qué nos recuerda el sábado? Que Él es el Dios creador. Esa es la señal de autoridad de Cristo. Ahora, la Biblia nos habla de Cristo, pero también nos habla del anticristo. ¿Y qué es el anticristo? La Biblia dice que es la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, la bestia. Ahora escuchen bien. Vamos a ir por donde comenzamos, Apocalipsis 14, para terminar. Dice: si alguno adora, versículo 9, a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así como Dios dice: pónganles una señal en la frente a los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen. También el anticristo les pone una marca en la frente o en la mano a sus seguidores. Y Dios dice: y si alguno recibe la marca de la bestia, va a ser quemado en el lago de fuego. Porque la marca es una señal de autoridad, es una señal de poder, como el sábado es el poder de Cristo como Dios creador y redentor. Así la bestia tiene su señal de autoridad, que ella coloca sobre sus seguidores, que le obedecen, que se postran, que le rinden homenaje, que obedecen los mandamientos del anticristo. Y hermanos, anticristo no quiere decir solo que está en contra de Cristo. Anticristo quiere decir que toma el lugar de Cristo, que se hace pasar como si fuera Cristo y que se cree con el derecho que tiene Cristo, aún más que Cristo, porque se atreve a cambiar su propia ley. Y mañana vamos a hablar de esto. La controversia final es: ¿a quién adoramos? ¿Adoramos a Cristo o adoramos al anticristo? Y tú dices: ¿y qué relación tiene todo esto con la ley y la gracia y el Espíritu de Cristo morando en nosotros? Oh, mis hermanos, el engaño para el mundo cristiano católico es que les cambiaron los mandamientos. Escuchen bien, les cambiaron los mandamientos en el catecismo. Porque el primer mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo no jurar su santo nombre en vano, el tercero santificar las fiestas y el cuarto honrar a padre y madre. Pero en la Biblia el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo es: no te harás imágenes. Ese lo quitaron del catecismo, no está el de las imágenes. El tercer mandamiento en la Biblia es: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es el segundo en el catecismo, porque eliminaron el de las imágenes. El cuarto mandamiento en la ley de Dios es: acuérdate del día sábado. Pero en el catecismo el tercer mandamiento dice: santificar las fiestas. ¿Cuáles fiestas? Las de Tamuz. Las fiestas que estableció la iglesia en lugar
de lo que Dios estableció en su palabra. El católico ha sido engañado porque le cambiaron la ley y porque obedece lo que dice el Papa de Roma. Y el Papa dice que hay que guardar el domingo, y yo guardo el domingo. Y el Papa dice que hay que guardar el 12 de diciembre en honor de la Guadalupana, y todo el mundo lo guarda. Y el Papa dice que hay que guardar el 25 de diciembre, y todo el mundo lo guarda. Y el Papa dice que hay que guardar el 6 de enero, día de Reyes, y todo el mundo lo guarda. El católico obedece no lo que Dios dice, sino lo que dice el Papa, porque el Papa es el representante de Dios. Ajá. Pero ¿y el mundo protestante? El mundo evangélico, el mundo que no obedece ni acepta la autoridad de un hombre en lugar de Dios, porque el evangélico no cree que el Papa tiene derecho a establecer leyes y que hay que obedecerlas, ¿o sí? No, el evangélico dice que la última autoridad es ¿qué? ¿Quién es la cabeza de la iglesia para el que no es católico? Cristo es la cabeza de la iglesia. Para el católico, la cabeza de la iglesia es ¿quién? El representante de Cristo, el Papa. Pero para el cristiano, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo, alabado sea su nombre. Y para el que no es católico, sino que es evangélico, ¿cuál es la autoridad en cuanto a enseñanza y doctrina? ¿Lo que dice el pastor? Lo que dice la palabra de Dios, amén. Ajá, ahora miren, para el evangélico, el engaño ha sido, es que no tenemos que guardar la ley, porque ya Cristo la clavó en la cruz, y no estamos bajo la ley, por lo tanto no tengo que guardar el sábado, porque eso era la ley de los judíos, pero yo estoy bajo la ley de Cristo, y Cristo no mandó a guardar el sábado. ¿Cómo que no? El Nuevo Testamento dice que el sábado es el día del Señor y que debemos de guardarlo. Y esa misma ley, ya vimos que Dios no tiene dos pueblos, ¿se acuerdan lo que hemos visto? Que Dios nomás tiene ¿qué? Un pueblo, desde la creación del mundo hasta la redención, solo una iglesia tiene el Señor. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese es el pueblo de Dios. Los judíos eran pueblo de Dios, pero no todos obedecieron, muchos fueron desobedientes. Pero Dios se guardó un remanente y hay un solo pueblo, y ese pueblo tiene la señal de obediencia a Dios, que es el santo sábado, alabado sea el nombre del Señor. Pero la bestia también tiene su marca de autoridad. ¿Y qué es la bestia? Es el anticristo. ¿Viene o ya vino? El anticristo. ¿Viene? Is it coming or is it here? It's coming. ¿Viene el anticristo o ya vino? Mañana vamos a hablar de eso. Y mañana no le voy a hablar de otra cosa más de lo que es la bestia. Y vamos a ver lo que es la bestia, lo que es la marca de la bestia. Vengan preparados porque va a estar duro el tema. Mañana va a salir chispas de aquí. Inviten a sus amigos porque necesitan escuchar esto, porque Dios dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, va a beber del vino de la ira de Dios, que son las plagas postreras, y va a ser atormentado con fuego y azufre. Y yo no quiero que ninguno de mis hijos ni mis seres queridos tengan que beber las copas de la ira de Dios. Dios no quiere que ninguno de sus hijos se pierda. Pero el que no quiere aceptar lo que Dios dice, el mensaje de amonestación que nos dice, no adoren a la bestia, no acepten la marca, su autoridad, su señal. El que no quiera hacerlo va a ser atormentado con fuego y azufre y va a beber las copas de la ira. Yo quiero que el Señor me selle con su sello. Y mañana vamos a hablar del sello de Dios y la marca de la bestia. Vamos a ponernos en pie para orar en esta hora.
Inclinemos el rostro para orar. Dios santo, en esta noche hemos leído muchos pasajes de tu palabra. Hemos aprendido algunas cosas que no sabíamos. Y nos damos cuenta, Señor, que hay una tremenda confusión en el mundo religioso. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. Y hay mucha gente engañada celebrando fiestas que la Biblia dice que son abominación a Jehová. Hay mucha gente adorando imágenes sin saber que esto es una violación directa a tu santa ley. Y hay otros, Señor, que fueron libertados por el conocimiento de Cristo de la idolatría, pero que el diablo los tiene enganchados en otro pecado, en otra transgresión a tu ley, el cuarto mandamiento, tu santo sábado. Y guardan el domingo sin saber que es el mismo día que los babilonios guardaban en honor al Dios Sol, adorando al Sol. Oh Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos conocer la verdad. Tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Oh Señor, gracias por libertarnos del engaño, por libertarnos del error. Pero más que todo, gracias por libertarnos del pecado a través de Cristo Jesús. Porque en Él somos libres para poder obedecerte a ti, Señor. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos siervos tuyos, siervos de tu justicia, y tu ley es justicia eterna. Tus mandamientos son verdad, nos protegen, así como la ley del tránsito nos protege para que podamos ir seguros por la calle. Así la ley tuya nos protege para que transitemos en las calles de esta vida, en este mundo, protegidos del dolor que causa la destrucción de los hogares, que causa el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, la envidia, los celos, la codicia. Oh Señor, gracias porque en Jesús nos has libertado. Gracias porque aunque éramos siervos de inmundicia y prestamos nuestros cuerpos para la suciedad de la inmundicia, ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y Señor, si alguno de nosotros no tiene el Espíritu de Cristo, haznos a entender que necesitamos nacer del agua y del Espíritu, para que tú pongas tu Espíritu en nosotros. Y tú dices en tu palabra, arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Señor, queremos tener el Espíritu Santo morando en nosotros. Si hay alguno aquí en esta noche que aún no ha tomado la decisión de unirse a ti a través del bautismo, que hoy haya entendido que tú tienes un pueblo que guarda tus mandamientos y que tiene la fe en Cristo Jesús para salvación. Sella este mensaje en nuestros corazones, y que aquellos que aún no han tomado este paso de hacer un pacto contigo a través del bautismo puedan hacerlo cuanto antes. Gracias por estar en nuestro medio. Gracias por responder nuestra oración. Danos tu paz, llévanos con bien, protégenos de todo peligro y pon tu cerco de protección en torno a nosotros. Que tus santos ángeles nos acompañen y tráenos nuevamente mañana para escuchar tu palabra, porque lo pedimos en el nombre sacrosanto de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor.